y, y ver cómo Pablo hilvanó esa epístola. Yo estoy absolutamente obnubilada por el mensaje de la epístola y pienso que apenas nosotros pasamos tocando, ¿no? Cosas, pero hay muchas cosas ahí que estudiar y espero que todos ustedes, los que han estado en el curso, dediquen tiempo para leer con cuidadito la epístola a los romanos, porque cuando leen la epístola a los romanos también es como más fácil entender Gálatas, entender lo que dice en Corintios, lo que les dice a los corintios, porque como que la parte doctrinal en Gálatas, en la epístola a los romanos es mucho más profunda. Señor, dirígenos en esta hora de clase y la ponemos en tus manos para que tu Espíritu Divino nos toque, nos enseñe, nos ilustre y nos guíe. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que tenemos ahí al frente, 15, 14 a 16, 27, contiene todos los asuntos finales de la epístola, sus planes de viaje, recomendaciones pastorales y también saludos, un capítulo entero con saludos y algunas recomendaciones que es supremamente importante para darle como fin y redondear el mensaje de la carta a los romanos. Tengamos en cuenta que a través de la epístola, Pablo, después de saludar a los romanos, de presentarse él, de presentar el tema principal de su epístola, que es la persona del Señor Jesucristo, él nos presenta la tesis, o sea, de qué va a tratar él en toda la epístola. Y su tesis, ojalá que ya todos la sepan de memoria de tantas veces que yo la he repetido, pero la voy a repetir una vez más, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Al comenzar a desglosar esa tesis, Pablo nos muestra las formas como Dios se ha revelado al hombre, para que el hombre tenga por lo menos una conciencia primaria de la presencia de Dios en el universo. Entonces, después nos muestra que el hombre no ha querido y muestra toda la situación pecaminosa en la cual el hombre vive. Nos lleva a mostrar que aún las personas más cultas que se creen con el dedo parado, ellas juzgan a los demás y también están en pecado. Luego arremete contra los judíos y les dice, ustedes están viviendo una vida realmente falsa de ceremonias, de cultos, de enseñanzas de la palabra, pero es totalmente vacía porque ustedes realmente no están cumpliendo con lo que Dios quiere que cumplan. Y así nos muestra cómo es el hombre sin Cristo, sin el Evangelio, tanto el mundo en general como aquellos que se sienten dignos y muy sanos, pero que juzgan a los demás y los condenan, como los judíos que estaban tratando de encerrarse en una concha de sus propios ceremonias y de sus propios ritos. Él dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y desde eso hasta el capítulo 3, verso 20, en el capítulo 21, en el capítulo 3, verso 21, él comienza a explicarnos qué es realmente el Evangelio, qué es el Evangelio, y empieza a mostrarnos la obra de Cristo en la cruz del Calvario y empieza a llevarnos por los pasos de cómo en el Evangelio la obra de Jesucristo
vence el pecado, vence el poder del pecado, vence la muerte y vence la ley también. Y la obra de Jesucristo nos libera de todos esos poderes mediante varias figuras. Él va mostrándonos todo eso y nos hace libres y nos presenta que hasta llevarnos al capítulo 8, donde nos presenta que la presencia del Espíritu Santo permite que Cristo esté en nuestra vida y que la presencia de Cristo nos haga aceptos como hijos de Dios y que la presencia de Cristo en nuestra vida nos asegure el amor de Dios, que nadie nos separa de ese amor, nada ni nadie nos puede separar de ese amor. Así termina el capítulo 8. En 9, 10 y 11, Pablo nos muestra cómo los judíos pierden su posición de ser el pueblo exclusivo, el pueblo escogido por Dios para anunciar a Dios en el mundo, para hacerlo conocer. Y con esa hermosa figura del olivo cultivado y el olivo silvestre muestra como el resto del pueblo, el mundo gentil, que es el olivo silvestre, es injertado en la raíz del olivo cultivado y ese nuevo árbol que sale representa al pueblo gentil donde estará el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, el pueblo adquirido por Dios para anunciar el evangelio hasta que todos los judíos los judíos que se arrepientan vuelvan a ser injertados para la gloria del Señor. Eso nos habla del capítulo 9, 10 y 11. En el capítulo 12, él comienza la parte práctica de la epístola. Y del capítulo 12 hasta el 15, 13 nos pone en los aspectos prácticos, o sea, es lo que es el hombre sin el evangelio, lo que es el evangelio, los judíos en ese programa del evangelio y ahora cómo vivir el evangelio. Esa es la parte práctica, capítulo 12, 1 a 13, 15. Y en primer lugar nos coloca en la posición de que como cristianos tenemos que decidir entregar nuestro ser al Señor, entregarle lo que somos, lo que tenemos, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional, cambiar el esquema de nuestra mente, romper los moldes del mundo para vivir conforme a lo que el Señor quiere. Y luego cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos, de así soy yo y usted no sabe quién soy yo, por alguien que se somete al Señor y le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses, y luego servirle mediante los dones y los ministerios que hay en la iglesia para su gloria. Y junto con eso, practicar el amor dentro de la iglesia. La práctica del amor es indispensable y la obra del Espíritu Santo en nosotros permite esa práctica del amor y nos lleva hasta el punto de vencer con el bien y el mal. Así nos quieran hacer daño, nosotros en la posición de hijos de Dios siempre vamos a responder con el bien. El capítulo 13 nos pone frente a las responsabilidades civiles de respeto, de acatamiento, de honor y de temor a la autoridad, de respetar la autoridad establecida. Dice que toda autoridad es establecida por Dios porque el principio de autoridad lo estableció el Señor desde la gloria, que las autoridades no ejerzan su autoridad como debe ser, es el problema de ellos, pero que la autoridad en su principio es un regalo de Dios para el orden de la humanidad, eso es cierto. Y entonces, ¿cómo nosotros debemos cumplir con los tributos? Ser honestos, ser honrados, no deberle nada a nadie. También ser trabajadores sinceros y cumplir
en la ley de Dios, cumplir con todos los mandamientos que nos ponen en el capítulo 13 ya donde está la convivencia. Si nosotros no cumplimos los mandamientos del Señor, es imposible, ni afuera ni adentro podemos convivir. Y para poder vivir santamente hay que amar al ser humano por ser humano, porque es alguien por quien Cristo murió, porque es una persona que merece recibir el amor de Dios, y porque yo soy testimonio del amor de Dios, tengo que amar y ser testigo del amor de Dios a los demás. Y la convivencia dentro de la comunidad cristiana, que a veces es por cosas pequeñas, como no estar de acuerdo en comidas, en bebidas, en alguna forma de ver las cosas, el capítulo 13 nos invita a esa convivencia. Y Pablo es muy claro en mostrarnos que tenemos el gran privilegio de crecer como pueblo y como hijos de Dios. En el capítulo 15, 14, ese capítulo 14 nos lleva hasta el 15, 13, que es donde termina la parte práctica. Y a mí me gusta como en el capítulo 15, los 13 versículos son como una aproximación a lo que la iglesia siempre debe ser, una comunidad donde están todos juntos y donde podemos adorar a Dios. Y si ustedes miran con cuidado la epístola a los romanos, cada fin de cada sección nos lleva a la adoración, porque ese es realmente lo que Dios quiere de su iglesia, que sea una iglesia que al celebrar la unidad y al celebrar el amor de Dios dentro de la comunidad, nos lleve a una adoración sincera y plena. La adoración en la vida de la iglesia es muy importante. Y al terminar eso, entonces en el capítulo 15, verso 14, hasta el fin del 16, Pablo nos introduce ya a las últimas consideraciones pastorales, recomendaciones pastorales y a sus saludos finales. Pablo, después bueno, el verso 14, empecemos ya a mirar el pasaje. En el verso 14 encontramos un encomio, una palabra donde les resalta a ellos lo que ellos son. Estoy seguro de vosotros. A mí me encanta esa expresión porque cuando alguien dice yo estoy segura que ustedes, está diciendo confía en mí. Entonces él confiaba completamente en ellos. Y realza 3 elementos importantes allí, en esa seguridad que él tiene de los hermanos romanos. Les habla de la bondad, o sea, la capacidad de dar, de dar. Y dar no es solamente dar plata, es dar consejo, dar apoyo, dar dirección, dar guía, enseñar, todo eso es dar. Es poner parte de la vida para que otra persona crezca o para que otra persona se edifique o para que otra persona tenga algo que no tiene. Entonces, ellos eran bondadosos, y era una comunidad muy mixta. Ya hemos visto en toda la epístola que primero la mayoría fueron judíos, después cuando Claudio echó a los judíos de Roma, quedó la iglesia en manos de los gentiles y los gentiles no dejaron caer la iglesia, siguieron testificando, y ahora Pablo les dice que está seguro que ellos tienen bondad, que ellos están llenos del conocimiento, y ese conocimiento es conocimiento de Dios, que eso es muy bueno, muy importante en la vida de la iglesia, no solo una iglesia que tenga un corazón noble para dar, para ayudar, para bendecir a otros, sino también para enseñar conocimiento de Dios. Y la tercera cosa es que en esa bondad y en ese conocimiento tienen autoridad también para amonestarse unos a otros. Ahí tienen un mensaje completo, ¿no? La seguridad que debemos tener
dentro de la iglesia es la bondad, el conocimiento de la palabra y la autoridad para amonestarnos unos a otros. Ser capaces de decirle, hermano, pero yo creo que las cosas son así, así y así, sin ofender, sin dañar su imagen, más bien realzando su imagen. Es lo que él hace con ellos aquí. Él realza la imagen de ellos. Notan ustedes que en ninguna parte los ha tratado mal. Les ha dicho las cosas que necesitan saber, pero con una gentileza, con una delicadeza impresionante. Luego nos referimos a la autoridad de Pablo, 15:15, y de ahí en adelante también parte de lo que afianza la autoridad de Pablo es que Pablo era el apóstol a los gentiles. Si ustedes ven Hechos 9:15, dice que después que él pasó por el camino de Damasco, él quedó ciego, él fue a una casa y se quedó allí por 3 días. Entonces Dios eligió a un hombre llamado Ananías y lo mandó a que le ayudara y le devolviera la vista, pero Ananías dice, pero Señor, si ese es un perseguidor, él estaba matando a los creyentes. Le dice, no, Señor. Le dice a Ananías que Pablo es instrumento para que le dé a conocer entre los gentiles. Eso lo encuentran en Hechos 9:15. También en el capítulo 11 de la epístola a los Romanos y el verso 13, él dice, puesto que yo soy apóstol entre los gentiles. Entonces, por lo menos ahí tenemos dos situaciones en que Pablo muestra que el apostolado está de él, es para los gentiles. Y hay otras muchas citas, pero por lo menos esas son muy claras. Y también ratifica su autoridad porque les pone de presente que él ha trabajado sin parar entre los gentiles y que los gentiles podemos pasar a Constancita, y que los gentiles son como una ofrenda a Dios, son una ofrenda que él la pone delante de Dios. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean una ofrenda agradable por el Espíritu Santo. Entonces dice que la gloria de Él es poderlos entregar en una ofrenda a manera de un ejercicio sacerdotal. Él está haciendo como las veces de sacerdote para con la iglesia, para con todos los gentiles a quienes Él les ha predicado la palabra. Y eso nos hace ver, eso nos hace notar que el hombre no descansaba. Si ustedes leen con cuidado ese capítulo, capítulo 15, en el libro que tienen allá de estudio, sea virtual o el otro, en ese capítulo ustedes van a notar que allí el autor nos hace un recorrido de cuánto demoraba cualquier viaje que se hiciera en ese tiempo, porque a veces podían ir a tomar un barco y pasar a una isla y luego a la otra, pero luego tenían que hacer caminatas enormemente largas. No había muchos carruajes, no era como ahora que prendemos el carrito y vamos a la Patagonia. No, realmente era muy difícil. Y Pablo pasa 10 años de su vida haciendo esos viajes misioneros. Entonces es bastante interesante eso. El apóstol Pablo entonces dice que ellos son en su ministerio como un ministerio de proclamación del evangelio que él ha hecho, como una ofrenda santa a Dios, para alabar a Dios. El evangelio es realmente glorioso. Y también el ministerio de Pablo es un ministerio de poder.
es un ministerio bastante poderoso porque él no para de predicar, de enseñar, de edificar y también de preparar gente para dejarla en todos los lugares donde él iba. Es la última parte aquí dice, anunciando donde nadie lo ha hecho. Él entonces también tiene podríamos decir que tiene su orgullo, ¿no? Él aquí dice, yo quiero predicarles a todos los gentiles, pero yo no quiero estar en controversia con ninguno de los que están predicando. Y si nosotros nos damos cuenta que en el norte de Asia, en Bitinia, Galacia y en muchas otras de esas partes, cuando leemos Primera de Pedro o leemos Santiago, que está dirigiendo sus cartas a la iglesia de la dispersión, nos damos cuenta que ellos, como apóstoles entre los judíos, continuaban predicando y enseñando el Evangelio de Jesucristo con las iglesias judías. Entonces Pablo por eso se dedicó totalmente a los gentiles. Y dice, me esforcé en predicar donde nadie antes hubiera estado predicando, porque él no quería controversia, no quería discusiones, no quiere tener celos tampoco con los demás hermanos, especialmente con Pedro, que tenían algunas diferencias, pero él les anuncia que quiere ir a verlos a ellos. Dice, yo quiero irles a ver, porque tengo un plan. Y el plan de Pablo, podemos pasar la diapositiva, el plan de Pablo, entonces, era ir a Roma como punto de soporte para luego ir a España. Y es muy posible que en ese viaje que él planeaba a España, él quisiera también abarcar la región de los germanos, que hoy es Alemania, y la región de los galos, que no solamente es Francia, sino todo ese territorio hasta los límites con Rusia. Todo eso estaba en la mente de Pablo, porque esa parte occidental él no la conocía siquiera, él no conocía Roma y ni conocía toda esa parte occidental. Y su visita de paso, él quería ir allá. Por esta causa me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, ¿por causa de qué? De estar predicando y porque los viajes eran largos y porque cuando llegaba a un lugar siempre se quedaba y hasta que no veía algún ministerio consolidado no se movía a otra parte. Eso era lo que Pablo les quería comunicar aquí. Pablo hubiera podido ir a España, a Roma, cruzando solamente el mar, ir a Corinto, tomar un buque y cruzar el mar. Pero ahora él dice que él quiere ir allá para que ellos lo ayuden, para que ellos lo apoyen y él busca un soporte para evangelizar que pudo ser económico, pero también de orientación por el lugar, porque era un lugar nuevo, porque él generalmente no andaba solito tampoco. En ninguno de sus viajes misioneros le vemos andar solito, siempre estaba con uno o dos discípulos más. Pero él no hace eso. Él les dice, pero es que tengo que ir a Jerusalén. Antes de ir a Roma, tengo que ir a Jerusalén. Y entonces, podemos pasarla entonces. ¿Qué significaba ir a Jerusalén? Voy para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que eran Macedonia y Acaya no eran solo una iglesia, eran varias iglesias en Macedonia y varias iglesias en Acaya. Porque él acostumbraba ir a un lugar y en la ciudad más populosa, en la ciudad más grande, donde había sinagoga y donde estaban las autoridades romanas, ahí él comenzaba a predicar, porque él sabía
que a esas ciudades populosas venía gente de todas partes, y si él lograba ganar gente de los diferentes lugares alrededor, la gente iba y anunciaba el evangelio. Y además siempre se quedaba suficiente tiempo para discipular a gente de allí para que siguiera el ministerio. Así que Macedonia eran varias iglesias y en Acaya había varias iglesias que hicieron una recolecta y hicieron una ofrenda grande para mandar a los hermanos en Jerusalén. Por causa de tantas persecuciones a los cristianos, pero también porque era gente que se sublevaba muy fácil, los hermanos cristianos en Jerusalén estaban sufriendo, y también que al principio de la iglesia ellos vendieron todo para dar de comer a todo el mundo que llegaba, y de pronto no supieron manejar la economía que tenían en sus manos, y ahora estaban necesitando que los que habían recibido el evangelio por la predicación allí en Jerusalén les ayudaran. Y por eso Pablo aquí les hace notar que ellos eran deudores. Y yo me quedé pensando un buen rato, ¿cómo es esto? Que nosotros somos deudores a aquellos que nos han enriquecido espiritualmente. Y están devolviendo ese enriquecimiento espiritual porque gracias a ellos pudieron conocer el evangelio, mandándoles ahora que tienen necesidad una ofrenda con Pablo. Entonces Pablo tenía eso en su corazón. No, yo tengo que ir y mostrarles a ellos que yo predico a unas iglesias que están agradecidas con ellos porque ellos son como sus padres espirituales. Pero también Pablo quería ir y hablar con los líderes de la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén funcionaba una iglesia bajo el liderazgo de Santiago, el hermano de Jesús, que él se quedó por mucho tiempo siendo como el líder, el director de la obra entre los hermanos judíos. Y Pablo siempre acataba las órdenes que venían de Jerusalén. Si allá le decían, Pablo, véngase, él se iba. Entonces él ahora quería volver a Jerusalén también para hablar con ellos y darles como un informe de todo lo que él había hecho. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta de todo lo que pasó en algunos de los viajes que Pablo hacía varios viajes y volvía siempre a Jerusalén para rendir cuentas de su ministerio. Y a mí me encanta eso, no era una rueda suelta, aunque él tenía la libertad de hacer planes, de querer ir aquí y allá. Como él dice, he sido estorbado porque me han mandado a otro lugar o porque he tenido que quedarme en otro lugar predicando el evangelio. Bueno, después él habla de ir a Jerusalén y después vuelve a tocar el viaje a España, pero ahora en forma de petición. Él les dice a los hermanos que por favor él quiere que oren por él. Esta es una parte que a mí me gusta muchísimo, lo que sigue. Pide que le apoyen. Después de explicarles por qué tiene que ir a Jerusalén, el apóstol Pablo pide que lo apoyen para que la ayuda llegue a los hermanos, para no cerrar la brecha entre los judíos. Ya les he dicho, siempre iba allá y siempre les estaba comunicando qué había hecho, cómo lo había hecho, pero él pide que oren. Él tenía miedo. Si nosotros leemos el libro de los Hechos con cuidado, a partir de el capítulo 18, nos damos cuenta que Pablo empieza a planear ese viaje de nuevo a Jerusalén. Él ya había ido, en el capítulo 15 hay un viaje de Pablo a Jerusalén y se había formado un alboroto allí, pero en el capítulo 18, y los hermanos le dicen, Pablo, no vaya,
no te conviene ir. Él dice, es necesario que yo vaya, yo necesito ir. Y dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, para que la ofrenda llegue a los hermanos, pero para ser librado de ellos. Él tiene miedo, él tiene temor de lo que puede pasar. Y pasó, ¿no? Ya sabemos que eso pasó. Pide oración por su viaje, que tenga un viaje feliz, que tenga un buen tiempo, que él pueda llegar y hablar con los hermanos allá. Y en realidad él llega y habla con los hermanos y pareciera que todo iba a salir bien. ¿No es cierto? A ver, ¿qué dice acá? Dice, cuando llegamos a Jerusalén, estamos en el capítulo 21 del libro de los Hechos, el verso 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. Jacobo era el mismo Santiago, el hermano de Jesús. Y tuvieron unas reuniones muy interesantes, pero había un grupo de judíos que estaban detrás de ellos que realmente no les perdían pisada. Por eso él pide que oren para que esos rebeldes realmente entiendan cuál es la pasión de él. Pero desde el capítulo 21 en adelante hasta el fin del libro es una verdadera tragedia. La iglesia los recibe, los líderes de la iglesia los reciben, pero el concilio judío se les opone, les mandan algunos espías para que los vigilen a él y a sus amigos, y luego es llamado al concilio. Aquí tengo una minuta que quería mostrarles. En el capítulo 21, él va a Jerusalén, luego él se acerca al concilio y el concilio lo acusa de haber inclusive metido personas gentiles al templo, cuando eso no fue cierto. Entonces planean matarlo y es cuando intervienen las autoridades romanas y Félix coge y se lo lleva hacia Siria y dura en Cencrea preso 2 años, eso lo encuentran en Hechos 24:24, luego cambian de gobernador allí y ellos se pimponean a Pablo el uno al otro y saben que los judíos quieren matarlo, entonces Pablo no tiene otra sino apelar a César y luego es presentado ante Agripa, un superior a este Félix y Festo en el capítulo 27, entonces deciden mandarlo a Roma y junto con otros prisioneros lo ponen en un barco y lo mandan a Roma y el barco naufraga. En el capítulo 28 él llega a Roma y allí arrienda una piecita de alquiler por 2 años. A los primeros que comunica es a los judíos y les dice, bueno, allá el concilio me llamó, me puso preso y ellos saben que estoy aquí en Roma, no les han avisado nada para que me pongan cuidado, es como ir a una embajada, ¿no? Entonces ellos dicen, no sabemos nada de usted, Pablo, nunca nos han dicho nada. Y de esta manera se disculpan, es como que se los sacuden. Entonces Pablo se queda prisionero allí y por 2 años le dejan alquilar una piecita y él predica desde allí el evangelio. Pero eso es todo lo que nos dice el libro de los Hechos. En el capítulo 28 de los Hechos termina la historia de Pablo y sabemos un poquito más de el apóstol Pablo en primera de Timoteo en el capítulo 4, donde dice, pues todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Le dice a Timoteo, tráigame por favor el capote, porque me hace mucho frío, tráigame los libros, pobrecito, me puedo imaginar a Pablo allá, tráigame los libros también y los manuscritos que hay allá. Y eso es lo que sabemos al final. Entonces no se sabe si Pablo de Roma
logró ir a España. Algunos dicen que después de estar en esa piecita de alquiler, ya esto es de la tradición, no está en la escritura, que lo apoyaron para que fuera hasta España y predicar el evangelio y regresara. Bueno, esto es lo que nos dice el capítulo 15 y termina con un shalom, o sea, un saludo protocolario donde la paz de Dios quiere que repose en los corazones de los hermanos. Pero lo impresionante es cómo él desea en su corazón llegar a Roma y hacer de Roma un centro misionero para llegar y extender el evangelio hasta muy lejos. Bueno, y sabemos que no fue como él lo había planeado, fue por otros medios, pero de todas maneras él siempre llegó a Roma. Ahora miremos el capítulo 16. El capítulo 16 de la epístola a los romanos es súper interesante porque comienza recomendando a la mensajera que lleva la epístola. Y es una mujer, es una dama que se llama Febe. Hay especulaciones sobre lo que significa su nombre y todo esto que es, bueno, es parte de lo que siempre se estudia cuando se estudian los nombres en las escrituras, pero sabemos que era una dama diaconisa. Muchos dicen no existía ese cargo para mujeres en la iglesia. Las mujeres nunca tuvieron cargos con nombre en las iglesias de aquel tiempo. Pero sin embargo, para Pablo y por el oficio y por la tarea que ella desempeñaba en la iglesia, Pablo dice es una verdadera servidora, porque la palabra diaconeo significa servicio, y luego se le llamó diáconos a los que fueron nombrados exclusivamente para servicios especiales en la vida de la iglesia. Y lo que él pide para la diaconisa Febe es varias cosas. Uno, que la ayuden, y que la ayuden de pronto económicamente, o que la ayuden a ubicarse, o que la ayuden la acompañen, porque todos los negocios de todo el mundo que estaba bajo el Imperio Romano, todos los negocios, una declaración, cualquier cosa, tenían que ser en Roma. Entonces, por eso había mucha circulación de navegación entre una parte del mundo y la otra. Y por eso, sabiendo cómo era de nutrida la cantidad de gente en la ciudad, entonces él pide que la ayuden en cualquier cosa que ella necesite, sea económica, sea en acompañamiento, sea en dirigirla. Parece que era una persona acomodada, porque era una persona que había ayudado a mucha gente, era benefactora, ¿no? De mucha gente. Entonces, siendo ella así, ella merecía ser ayudada. Pero a mí me llama mucho la atención la generosidad y el cariño con que Pablo retribuye los favores que la gente hace para la obra del ministerio, porque esto no era ningún favor para Pablo, era una carta que llevaba para anunciarles que él iba a ir, pero después de ir a Jerusalén, pero también toda la cantidad de enseñanza que tiene la epístola a los romanos es realmente inagotable. Si ustedes se ponen a mirar solamente las figuras que él usa para dar una enseñanza en toda la epístola, es impresionante, muy lindo. Pero también sigue otra cantidad de saludos allí. Son 26 personas en total que él menciona, y de esas 26 personas, 9 son mujeres.
9 de las 26 personas son mujeres. Las dos primeras personas que saluda allí, y esto ha hecho mucha controversia porque Pablo en el capítulo 18 del libro de los Hechos, Pablo se encuentra con esos dos personajes, Priscila y Aquila, en Éfeso, en Corinto, y los deja allí para ayudar a la iglesia, pero después ellos van a Éfeso, ellos tienen un encuentro con un líder judío y que se llamaba Apolo, y entonces Apolo era realmente un personaje muy instruido, y ellos, aunque él conocía el amor de Dios, ellos le presentan a Jesucristo como el Señor y le dejan predicar en la iglesia, pero ahora aparecen otra vez en Roma. Pues sí, ellos habían sido arrojados de Roma por Claudio y en el año 54, pero ellos seguramente regresaron tan pronto se abrió de nuevo la posibilidad de volver. Si podía ir Febe, ¿por qué no iba a estar allá Aquila y Priscila ya en Roma? Entonces él les manda un saludo muy especial diciéndoles pues que ellos expusieron su vida por él en el ministerio, que fueron sus ayudantes y además tenían el mismo oficio de Pablo, que era el de hacer carpas. Y menciona a Epéneto, que fue el primer convertido en Asia, y luego una larga lista y a cada uno le da su honor. Pero lo interesante en esta lista es que en esta lista no solo hay 9 mujeres a quienes él trata con mucho cariño, con mucha delicadeza, sino que hay personas que unos son esclavos, otros son servidores del gobierno, otros son libertos o esclavos que ya les han dado la libertad. Hay benefactores, hay gente rica, hay gente pobre. En el análisis que mucha gente se pone a hacer de cada uno de esos nombres, encuentran toda la gran diversidad de personas a quien Pablo conocía. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esclavos, siervos del régimen, trabajadores del gobierno. Por ejemplo, en algún lugar dice los de la casa del César les saludan, porque él tenía muy buenas conexiones. También los benefactores judíos y gentiles. Y es allí donde vemos la gran diversidad de la iglesia, donde en Gálatas 3:28 nos dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, muchos, dice, están en Cristo en el transcurso de toda la lista. Dice, estos están en Cristo, este me ayudó, este estuvo antes que mí, esta persona es como mi mamá, estos personajes son mi familia. Así es la manera como él trata a la gente de la iglesia. Es bastante interesante si leemos la lista con cuidado. Pero no se le olvide, son 26 personas, 9 de ellas son mujeres y a todas las trata con muchísima deferencia, e inclusive por allá no hay una parejita, a ver, ¿dónde está Junias? Aquí. Rónico y Junio, mis parientes y mis compañeros de prisiones, y los cuales han sido muy estimados entre los apóstoles. Inclusive, para muchos comentaristas, esta parejita eran como apóstoles en la vida de la iglesia, y Pablo así lo acepta. Luego, él le hace a la iglesia unas recomendaciones, el verso 17 y 18, él les hace unas recomendaciones que tienen varios objetivos. Uno de ellos es que, por favor, no se vayan a relajar, sean vigilantes todo el tiempo, porque él, que había recorrido y formado iglesias y enseñado gente, se daba cuenta que después de un fervor, después de un tiempo de mucho entusiasmo espiritual,
venía gente de afuera y les enseñaba cosas que no eran, y muchos habían renunciado al Evangelio después de haber conocido a Jesucristo y era muy triste para él. Entonces él les dice, manténganse vigilantes, cuiden la doctrina, cuiden todo lo que se les ha enseñado, no permitan que haya divisiones ni tropiezos para la doctrina en la vida de la iglesia. La segunda es que se aparten de ellos, que no realmente cuando sientan que es una compañía que hace daño a la iglesia, que no la acepten, no acepten estar en compañía de personas que causan disensiones, que tengan discernimiento espiritual para saber quién es dañino y quién no es dañino. Y es que de verdad, salía él de un lugar y llegaban algunos judaizantes o gente mala nomás y se metían a la iglesia y les decían, ¿ustedes han creído en eso? No, eso no es así, y trataban de disuadirlos del evangelio. Y les pide que tengan comportamiento de sabios para el bien y de ingenuos para el mal, que sean realmente, que para el mal no tengan no se dobleguen al mal, que sean supremamente como si no lo entendieran. Es lo que quiere decirles, ¿no? Si vienen a engañarlos, sean ingenuos para el mal. Ahí está, porque vuestra obediencia está en seguir a Jesucristo. Eso es muy bonito. Todo está en seguir a Jesucristo. Todo bajo el dominio de Cristo. Todo el que está bajo el dominio de Cristo puede vencer a Satanás y puede vencer el dominio de él. No tenemos que estar con miedo de Satanás, sino que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego vuelve y se despide de ellos, ¿no? Pero hay 6 saludos especiales que se introducen antes de la doxología final. 21 a 24, el apóstol Pablo manda saludos de los anfitriones o de donde él está, que él está en Corinto y Cencrea, y desde Corinto él manda saludos de Timoteo, manda saludos de los hermanos allí, y de los hospedadores, pero Tercio también aprovecha, porque él es quien escribe la epístola, y aprovecha para mandar saludos de los hospedadores. Dice que está hospedándolo a él y es un hospedador de toda la iglesia. Ese gallo que menciona allí puede ser el mismo que fue una de las únicas personas que Pablo bautizó, y eso lo encuentran en 1 Corintios en el capítulo 1. Que él dice, yo no he bautizado a mucha gente, solamente a Gallo y a la familia, y a una familia cristiana de allí. ¿Qué más les digo? Luego viene la doxología final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, otra despedida, ¿no? Van 3 despedidas. Y esta es la doxología final. Las doxologías de Pablo, que son la forma como él termina los bloques de contenido, son muy, muy especiales porque siempre invitan a la adoración, a la unidad, pero en esta doxología es como que hace un resumen de todo el pensamiento de la epístola. Dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo. El poder de Dios para fortalecer, siempre él acude al poder de Dios. El evangelio ha sido, digamos, su escudo. Siempre está hablando del evangelio porque el evangelio es el poder de Dios
manifestado a la humanidad a través de ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Colosenses 2:2, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso le dijo Pablo a los colosenses en el capítulo 2, Colosenses 2 y 3. ¿Y quién es el misterio allí? El misterio es la persona de Jesucristo. Por eso yo digo que esta doxología resume el pensamiento de Pablo. Toda la pasión, toda la emoción, toda la vida de Pablo era predicar a Jesucristo y enseñar que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay vida eterna, que Jesucristo nos salva del pecado, de la muerte, nos libera de los poderes satánicos, pero nos libera de la ley, nos asegura un reino eterno, nos asegura vida eterna en Cristo Jesús. Y el misterio del cual habla allí, ese misterio es Jesucristo. Creer y obedecer a Jesucristo es su pasión y esto es lo que enseña continuamente y exalta la multiforme sabiduría de Dios. Y siempre resume todo con un: a Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Hermoso como él termina la epístola. Hermosa la epístola a los romanos. Hemos pasado por la epístola, hemos visto todo su contenido. Ahora falta